En este video hablaremos sobre discriminación indígena, cómo manejar casos relacionados con discriminación indígena y puntos importantes que hay que tener en cuenta. ¿Cuántas comunidades indígenas existen en Guatemala? Aunque la población de Guatemala es más de la mitad indígena, los indígenas en Guatemala sufren de discriminación sistemática y patrocinada por el Estado. Hay muchos grupos indígenas diferentes, incluidos los mayas, los xinca y los carifunas. El pueblo maya comprende de 22 grupos sociolingüísticos. Los pueblos quechí, cachiquel, quiché y mam constituyen el 80% de la población maya. Muchas personas indígenas solo hablan su única lengua indígena y no hablan español, pero tienen diferentes niveles de fluidez en español. La mayoría de los solicitantes de asilo que vemos en los Estados Unidos son mayas. Sin embargo, hay alrededor de 22 idiomas mayas diferentes en Guatemala, por lo que referirse a alguien como maya es solo una categoría general de pueblos indígenas. El grupo étnico y lingüístico más importante que tenemos en California es Mam Maya, lo que significa que hablan el idioma indígena de Mam y son étnicamente mayas. Los no indígenas en Guatemala se conocen como ladinos, lo que significa que son de ascendencia española y hablan español. La mayoría de los solicitantes de asilo indígenas se referirán a sí mismos como indígena u otra palabra en su propio idioma nativo, y los no indígenas como ladinos o latinos. Sin embargo, hay algunos solicitantes que usan otras palabras para ladinos y deberá comprender y reflejar su idioma. Recuerde, siempre use el idioma del solicitante, ya que esta es su historia, no la suya. Los pueblos indígenas, en particular los mam, también se visten de manera diferente a los ladinos. Los ladinos en Guatemala generalmente se visten como el resto del mundo occidental, con jeans y camisas. Sin embargo, muchos indígenas se visten con sus vestimentas tradicionales, para las mujeres, lo que significa faldas tejidas de un color o diseño específico, huipiles tejidos con ciertos colores y un cinturón. Muchos hombres indígenas también usan un atuendo tradicional, con colores específicos en sus camisas y pantalones tejidos. Deberá preguntarle al solicitante si usaban ropa tradicional y cómo se ve esa ropa. Hablaremos un poco sobre la historia de discriminación dentro de Guatemala. Los mayas fueron víctimas del genocidio en los años 80 y 90, conocido como el conflicto armado o la guerra civil. Muchos solicitantes de asilo no se referirán a esta vez como una guerra civil, sino se referirán a ella como lo que sucedió en el 82 o 1982. El conflicto produjo no solo el desplazamiento forzado de más de 1.5 millones de personas, la mayoría de ellos indígenas, sino también ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de más de 200.000 personas, el 83% de ellos mayas. Las heridas del conflicto armado interno aún no se han curado. Muchos clientes MAM que vivían en Todos Santos, Cuchumatán, que nacieron antes de 1982, tendrán recuerdos de 1982 y deberá preguntarles acerca de sus recuerdos. Incluso los recuerdos vagos deben describirse en la declaración. Si los clientes de MAM eran demasiado jóvenes para recordar 1982, pueden tener historias que sus padres o familiares les han contado, que también debe describir en sus declaraciones. La mayoría de todosanteros fueron desplazados durante el conflicto de 1982, ya sea huyendo a México, a otras partes de Guatemala, o simplemente escondiéndose en las montañas en el municipio de Todos Santos. Estas cicatrices son muy profundas y la comunidad en Todos Santos todavía está muy dividida de la época de la Guerra Civil.
Los que huyeron a México y luego regresaron a menudo son perseguidos por los que se quedaron, quienes a menudo creen que estos llamados retornados fueron responsables de la violencia y huyeron de la culpa. Los que quedaron fueron obligados a patrullas civiles por el gobierno guatemalteco. Muchos solicitantes con los que trabajará no tienen educación formal, o si lo tienen, tienen muy poco, aproximadamente de 1 a 3 años de escuela primaria. Muchos no leerán ni escribirán en ningún idioma y por lo tanto tendrán dificultades para contar una historia narrativa de sus vidas. La paciencia siempre es una virtud aquí, y usar lenguaje simple para hacer preguntas es muy importante. Si está utilizando un intérprete MAP, es importante usar frases cortas. Si está trabajando con una persona indígena que habla español como segunda lengua, recuerde que su español no puede ser tan fuerte como su lengua materna y puede que no sea 100% fluido, así que háblele lentamente y usando palabras simples. ¿Debe de preguntar siempre sobre la guerra civil? Como autor de declaraciones, debe de preguntar sobre la guerra civil a todos los solicitantes de asilo indígenas. La guerra y el genocidio en Guatemala colorean todas las situaciones y solicitudes de asilo y colorean toda la vida de Guatemala hoy y por lo tanto es esencial descubrir las experiencias del solicitante o de sus familias durante y después de la guerra. Para muchos pueblos indígenas, la discriminación es solo un hecho de la vida y nunca lo han pensado mucho desde que viven y respiran la discriminación. Por esa razón, deben de tener en cuenta cómo se hacen preguntas sobre discriminación, hacer preguntas abiertas y ser abierto a respuestas que reciben. Además, muchos solicitantes no sabrán lo que significa la palabra discriminación en ningún idioma. ¿Qué otros problemas sufren las comunidades indígenas dentro de Guatemala? Los pueblos indígenas enfrentan problemas especiales relacionados con proyectos mineros e hidroeléctricos en su territorio. Los proyectos que se imponen a los pueblos indígenas ignoran sus derechos a sus propios modelos de desarrollo y tienen un grave impacto en otros derechos humanos. Los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho al agua, se ven afectados por la expansión y el impacto a los monocultivos, debido a la contaminación y el desvío a los ríos y la alteración de sus cursos con fines de riesgo. Esto afecta el acceso al agua para uso doméstico y los derechos a la salud y la alimentación, especialmente alimentos para niños y mujeres embarazadas. También hubo quejas sobre el impacto de la fumigación y el uso de pesticidas peligrosos. Los pueblos indígenas continúan experimentando serias dificultades, en un contexto de extrema impunidad, para obtener acceso al sistema de justicia ordinario de una manera que cumplan con los estándares internacionales relevantes. Existe una gran discriminación y racismo que sufren los pueblos indígenas, en particular hacia las mujeres indígenas, cuando se presentan ante los tribunales a nivel local. La mayoría de la población indígena no tiene acceso a la atención primaria de salud. Los niños indígenas continúan teniendo un acceso muy restringido a la educación. La mitad de los niños indígenas no van a la escuela. La situación de las niñas indígenas es particularmente alarmante, ya que solo reciben 2 años de educación en promedio, en comparación con 6 años para las niñas no indígenas. Además de la incapacidad de implementar una educación bilingüe intercultural adecuada, las condiciones en el servicio educativo son pésimas, incluyendo aulas superpobladas, enseñanza de baja calidad, instalaciones deterioradas y racismo y discriminación en el sistema educativo, incluidas las tasas escolares que obligaron a los niños indígenas a abandonar la escuela, y condujo a un aumento en la tasa de deserción general. Existe una violencia generalizada contra las niñas y mujeres indígenas, a pesar de la existencia de legislación nacional sobre la violencia doméstica, violencia sexual, trata, explotación sexual y feminicidio.
Hay un gran número de casos de violación y asesinato de mujeres y niñas indígenas, y la impunidad por los crímenes. Debido al racismo profundamente arraigado y la falta de recursos, los pueblos indígenas generalmente sufren una discriminación generalizada en todo Guatemala. Algunos solicitantes habrán experimentado más discriminación que otros, y deberá identificar esas experiencias y anotarlas en la declaración de asilo.